Olá, que prazer ter você participando da 17ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento da preservação, da história e da educação. A 17ª Cineop conta com Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o patrocínio Master do Instituto Cultural Vale, o patrocínio da Cetro Mineração e CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Universo Cultural e Casa da Mostra, apoio do Parque Metalúrgico Augusto Barbosa, do Café Três Corações, do Canal Brasil e da PMMG, uma idealização e realização Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para a viabilização desse evento. E a programação do Cineop segue até o dia 27 de junho na cidade de Ouro Preto, recheada de atrações, e também por aqui, em ambiente online, levando até você uma programação diversa e gratuita. Bom, você vai acompanhar agora a Masterclass Internacional da temática preservação. Perdemos a corrida contra o tempo? A seleção como estratégia para priorizar a preservação de arquivos sonoros e audiovisuais em risco de desaparecer. Bom, apresentada pela pesquisadora do Instituto de Investigações Bibliotecológicas e de la Información de la UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, Perla Olivia Rodrigues, essa Masterclass vai abordar questões da seleção como uma etapa estratégica nos processos internos do arquivo audiovisual, tanto no mundo analógico quanto no digital. Por mais controversa que seja a ideia de selecionar obras culturais, a realidade é que, cotidianamente, o arquivista é obrigado a fazer escolhas ao priorizar um título ou outro para receber tratamentos técnicos, ser duplicado, restaurado, digitalizado ou mesmo armazenado e em quais condições. Perla Olivia Rodrigues vai nos falar sobre sua rica experiência nessa área. A mediação é da curadora da temática preservação, Fernanda Coelho. A gente agradece a sua participação e convida você para se inscrever no nosso canal do YouTube, da Universo Produção, e também acompanhar as nossas redes, as notícias, os bastidores e debates do único evento que trata o cinema como patrimônio. Marque nosso perfil, @Universo Produção, e use a nossa hashtag Cineop2022. Cineop 17 anos, preservar, transformar, resistir. Vamos agora à Masterclass. Hoje nós vamos ter o grande prazer de ter a Perla Olivia Rodrigues fazendo uma Masterclass com a gente. E eu vou dar um breve currículo da Perla, que é uma pessoa que eu realmente tenho muito prazer de estar ouvindo e de ter convidado. Então, a Perla tem estágios no rádio, na rádio e televisão italiana, RAI, e na Pontifícia Universidade de Salamanca, na Espanha. Há 15 anos é professora da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. Elaborou e produziu séries de rádio, televisão e multimídia para fins educacionais e culturais. Criou e coordenou programas de educação e treinamento presencial e à distância em nível nacional e internacional nas áreas de design e produção de séries de rádio, bem como documentação sonora, audiovisual e multimídia, em colaboração com instituições educacionais mexicanas e estrangeiras. Na Rádio Educação, atuou como diretora adjunta de produção e como coordenadora do Laboratório de Experimentação Artística Sonora, LEAS, da 4ª e 5ª edições da Bienal Internacional de Rádio, bem como testes de transmissão de rádio digital através do Sistema Digital Rádio Mondiale. De 2000 a 2011, propôs e coordenou o Seminário Internacional de Arquivos Sonoros e Audiovisuais, projetou e coordenou a 1ª, 2ª e 3ª Semana de Sons do México, de 2010 a 2012, e assessorou sua realização na Colômbia. Coordenou os esforços da equipe de trabalho que contribuiu para a criação da Fonoteca Nacional, no México, e autora do livro The Sound Archive, Fundamentos da Criação de uma Fonoteca Nacional. Perla, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muchas gracias por haber aceito nossa invitação. E tenho muito prazer em
te dar a palavra, que nós temos muito que aprender com você. Gracias. Al contrario, yo soy quien está agradecida y realmente para mí es un honor participar en esta masterclass que se realiza en el marco de la Mostra de Cinema de Ouro Preto. Y quiero, para iniciar, expresar mi agradecimiento a ti, Fernanda, por esta invitación, a Laura, por supuesto, y a Daniela, que este día me van a apoyar precisamente para poder comunicarles a ustedes uno de los temas que he trabajado en los últimos años y que se refiere precisamente a la selección como estrategia para la preservación tanto en archivos sonoros como audiovisuales en riesgo de desaparición. Antes de iniciar, también quiero agradecer a la gente que está siguiendo esta presentación por su tiempo y sobre todo por su disposición para escuchar un tema que puede ser un tema polémico, ¿verdad? Porque en los archivos nos han enseñado a que hay que guardar todo, pero en esta sesión lo que queremos es precisamente preguntarnos si es posible en este contexto de abundancia de contenidos digitales guardar todo. Y para iniciar le pediré a Daniela que presente precisamente el primer slide. Ustedes pueden ver en esta lámina el título de esta presentación y la siguiente lámina, por favor. Para poder abordar este tema, yo les propongo que transitemos por cuatro ámbitos de conocimiento. El riesgo de pérdida, los desafíos que conlleva esta noción tan importante, este concepto con el cual nosotros hablamos de forma recurrente cuando nos referimos a los archivos sonoros y audiovisuales, y que implica desde esta apuesta que hoy estoy presentando para ustedes, tanto el proceso de la digitalización, este término que es recurrente cuando hablamos de archivos, como la preservación de contenidos de origen digital que caracterizan al ecosistema digital contemporáneo. También hablaremos, por supuesto, de este concepto polémico que es la selección como práctica documental y haré una propuesta que no es limitativa, que es una invitación precisamente para que ustedes desde sus archivos exploren criterios para la selección. Para iniciar este tema, quisiera yo señalar que precisamente el siglo XXI, esta segunda década del siglo XXI, es un ámbito de profundos desafíos para los archivistas sonoros y audiovisuales, pero sobre todo para los archivistas que estamos en América Latina. En investigaciones recientes hemos podido documentar que se ha perdido una parte fundamental de nuestra herencia sonora y audiovisual. De hecho, en el marco de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la RIPDASA, que es auspiciada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el CITED, y que tengo el honor de coordinar, nosotros hicimos, desde que inició la red en 2019, una investigación para identificar el estado de la preservación de las colecciones sonoras y audiovisuales y pudimos constatar que hay una gran cantidad de colecciones sonoras y audiovisuales que se han perdido en América Latina. Y que hay una gran cantidad de materiales que están en riesgo de desaparecer en los próximos años. Evidentemente, este estudio que ustedes pueden consultar, yo le proporcionaré el link
a las organizadoras para que ustedes bajen esta investigación que está publicada en la Universidad Andina Simón Bolívar, nos permite situarnos con el universo de estudio que nosotros pudimos recuperar en un panorama que es complejo, pero también desafiante. Nosotros hemos podido identificar que han desaparecido las primeras grabaciones o incunables sonoros o audiovisuales. Y esto es un ámbito por sí mismo preocupante. Es decir, que esas primeras grabaciones que se hicieron el siglo pasado, en la mayoría de los casos, prácticamente han desaparecido por falta de conocimiento, por falta de tecnología, por falta de instituciones de la memoria que se aboquen al resguardo de estas colecciones, porque no se han digitalizado o simplemente porque quedaron en el olvido estas colecciones. Se sabe, por ejemplo, que son contadas las películas silentes que se resguardan en filmotecas y cinetecas, en tanto que las grabaciones sonoras registradas en cilindros de cera se preservan solo en algunos archivos. Sé concretamente que, por ejemplo, en el caso de Brasil, el doctor José Augusto Manis, que coordina la red, la Revidanza en Brasil, él ha hecho un esfuerzo por identificar instituciones de la memoria donde se preservan aún cilindros de cera que son oro molido, este tipo de documentos, porque justo son incunables. También es cierto que en el ámbito de la televisión hay colecciones, pero se preservan en la mayoría de los casos a partir de finales de los 60 y de los 70. Prevalecen en los archivos que resguardan colecciones sonoras y audiovisuales el uso de soportes caseros como medios de resguardo de grabaciones. Este escenario es desolador porque denota que las acciones de salvaguarda de esta forma de patrimonio han sido insuficientes y confirma que las colecciones que se resguardan están en riesgo de pérdida. Y con ello es importante advertir la posibilidad de que muchas de las colecciones que aún están en los archivos puedan desaparecer en los próximos años. Quisiera, por favor, el siguiente slide. Gracias. Cuando nosotros nos referimos al concepto de riesgo de pérdida, se refiere a que una parte del patrimonio sonoro y audiovisual puede estar en peligro, ¿verdad? Y supone la pérdida de un patrimonio tangible e intangible. Tangible porque precisamente son los soportes físicos, los artefactos, los diversos artefactos y materiales en que han sido grabados los sonidos e imágenes a lo largo de la historia de la humanidad que están en riesgo de que no se puedan reproducir más. E intangible porque es un patrimonio que tiene valor por los contenidos que están ahí registrados, que constituyen invaluables recursos de información, son bienes culturales, son una forma de patrimonio y son testimonio de lo que hemos sido como sociedad. Así entonces, el riesgo de pérdida es un concepto que se utilizó desde finales del siglo pasado para alertar del fenómeno de degralescencia. ¿Qué significa esto? La decadencia de los soportes físicos derivada de precisamente del deterioro de los soportes a lo largo del tiempo, pero también del proceso de obsolescencia tecnológica, es decir, la entrada en desuso de los
soportes porque ya no hay reproductores, ¿verdad? Porque salen del mercado y porque sabemos quienes trabajamos en archivos sonoros y audiovisuales que uno de los grandes fenómenos que afectan la permanencia de nuestras colecciones es la obsolescencia tecnológica, ¿verdad? La entrada en desuso de las tecnologías. Esto evidentemente ha sido un factor determinante también en la permanencia de este tipo de patrimonio. Pero el riesgo de pérdida también afecta a los soportes digitales, aunque a finales del siglo pasado se pensó en algún momento que eran soportes eternos. Hemos visto que no, que los primeros soportes digitales como los discos compactos, los DVDs o discos versátiles, también tienen un alto riesgo de pérdida, ¿verdad? Son frágiles. Y los discos duros y los servidores también se estropean y pueden ser susceptibles a que se pierda la información digital. Entonces, el riesgo de pérdida es un concepto con el que nosotros nos enfrentamos de forma continua en el trabajo de los archivos sonoros y audiovisuales y constituye uno de los grandes desafíos que tienen las instituciones de la memoria. El siguiente slide, por favor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de instituciones de la memoria? En este slide he enumerado algunas clases de instituciones de la memoria que resguardan grabaciones sonoras y audiovisuales. Los archivos, que van desde los archivos nacionales creados ex profeso para la salvaguarda de esta forma de patrimonio, concretamente en América Latina destaca la Fonoteca Nacional de México o la Fonoteca Nacional que existe, por ejemplo, en Costa Rica, los archivos nacionales de imagen y sonido como el de Hilversum, ¿verdad? Que es uno de los archivos más interesantes a nivel internacional, el INAH de Francia, entre otros. Las bibliotecas como grandes espacios de salvaguarda del patrimonio de la humanidad, donde también se resguardan colecciones sonoras y audiovisuales, los museos, ¿verdad? Los centros de documentación, los centros de investigación que conviene señalar que a través del trabajo que realizan investigadoras e investigadores, recuperan documentos inéditos, registran documentos inéditos, voces, imágenes, que son materiales únicos porque no han sido registrados previamente y que muchas veces se olvidan o se quedan en el escritorio del investigador una vez que se ha escrito el artículo, el libro, el capítulo del libro. Y también la radio y la televisión. La radio y la televisión fueron por excelencia desde el siglo pasado dos medios que generaron grandes cantidades de contenidos sonoros y audiovisuales y que narraron día a día precisamente la historia contemporánea. Y las compañías comerciales también es muy importante señalar. Vamos con el siguiente slide, por favor. Bueno, entonces, cuando nosotros nos referimos a la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual, nos referimos a todas las acciones, procesos, tecnologías, técnicas necesarias para garantizar que los contenidos permanezcan a lo largo del tiempo. Uno de los procesos técnicos más importantes para garantizar la permanencia de la herencia sonora y audiovisual ha sido precisamente la digitalización. La digitalización ha sido un proceso complejo. Se habla de digitalización desde finales del siglo pasado, ¿sí? Los primeros esfuerzos de digitalización empezaron el siglo pasado
con el propósito de transferir los contenidos grabados en soportes analógicos a digital y con ello garantizar ya no la permanencia del soporte, sino de los contenidos. Sin embargo, la digitalización no es un proceso sencillo, es un proceso tecnológico que fue nuevo desde finales del siglo pasado, pero que tiene implicaciones de uso de tecnología, de contar con personal capacitado para el manejo de las tecnologías y sobre todo tiene implicaciones también económicas. En esta lámina que ustedes están viendo, menciono algunos de los factores precisamente que afectan a la digitalización en cuanto al costo. Es necesaria la compra, por ejemplo, de equipo para reproducción analógica. Todas esas máquinas que reproducen cintas, videocassettes analógico, que muchas veces están en las bodegas de los archivos, de las fonotecas, de las bibliotecas, es necesario recuperarlas porque son oro molido. De hecho, hay necesidad de muchos de estos equipos para poder llevar a cabo la digitalización. Y en el mercado se cotizan a muy alto precio. También es importante considerar la inversión de la tecnología necesaria para llevar a cabo la digitalización, para incorporar soluciones a través de las cuales se haga la digitalización, el almacenamiento digital, la gestión digital y, por supuesto, que se dé acceso a estos contenidos una vez que han sido digitalizados. No omito mencionar la compra de computadoras y todos los dispositivos necesarios para poner en marcha los nuevos procesos documentales derivados de la digitalización. La actualización y formación del equipo, del staff que atiende este trabajo, la adecuación de espacios y la infraestructura para la comunicación, la transmisión de información digital y un aspecto que pocas veces se considera, pero que es fundamental, proveer de suministro de energía los 365 días del año, 24 horas, que este último es un factor con graves implicaciones en el medio ambiente. Es decir, lo necesitamos para que permanezcan los objetos digitales que hemos digitalizado y los que se incorporan de origen digital, pero también habrá que pensar desde una perspectiva sustentable y tratando de aminorar el impacto que tiene el uso de energía ininterrumpida en el medio ambiente. Evidentemente en esta clase no me centraré en este aspecto, pero es un tema central y en los próximos meses, precisamente Larry Daza publicará un libro que recupera las exposiciones que tuvimos en el Congreso, el cuarto Congreso Internacional de Archivos Digitales, denominado Cambio Climático y Preservación Digital, Sonora y Audiovisual. Estarán en acceso abierto y serán para que puedan ser consultadas por todos ustedes. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Una vez que hemos establecido precisamente las variables de costo y que vemos que no son pocas, cuando nosotros hablamos de la digitalización, hablamos de un tema que forma parte de las discusiones contemporáneas en los archivos. Sabemos que es complejo y que es importante para garantizar la permanencia de los contenidos, pero empezar la digitalización sin saber a ciencia cierta qué contenidos hay en el archivo puede implicar un grave retroceso.
vean ustedes, hasta el siglo pasado, cuando empezaron los primeros proyectos de digitalización, la máxima era digitalizar todo. Había que digitalizar todo porque se señalaba que estábamos en una carrera contra el tiempo, cosa que es verdad, estamos en una carrera contra el tiempo, sobre todo con las cintas magnéticas, ¿verdad? Sin embargo, no es posible digitalizar todo al mismo tiempo. Tenemos, y aquí es importante, que priorizar, y para ello seleccionar los contenidos que se van a digitalizar. Yo he escrito para ustedes una serie de preguntas a modo de diagnóstico inicial cuando empezamos nosotros a pensar en la digitalización, y que es importante responder de la manera más clara y honesta posible, ¿verdad? Saber por qué es necesario conservar las colecciones que están en el archivo. Y para ello, primero tener claro un inventario de esas colecciones. Sabemos que es muy difícil catalogar todas las colecciones y por ello, al menos debemos tener un inventario que nos permita evaluar cuantitativa y cualitativamente el archivo. Tenemos que saber cuáles son los documentos más valiosos en el archivo, documentos sonoros y audiovisuales más valiosos. ¿Cuáles son las colecciones únicas y originales que hay en el archivo, que no existen en otros archivos? Porque muchas veces se digitalizan materiales que ya han sido digitalizados en otros archivos. Esto significa que es fundamental la comunicación con otros archivos. Y yo creo que ahora, más que nunca, cuando hablamos de tareas de digitalización y de preservación digital, las redes de colaboración y de conocimiento son fundamentales para no duplicar esfuerzos que significan redundar precisamente en el uso de recursos económicos. Otra pregunta que es fundamental es saber si el archivo posee los derechos de uso para el acceso y para reutilizar, reaprovechar los contenidos con fines educativos, culturales, pero también, ¿por qué no?, comercializar los materiales y con ello tener fondos para el archivo. Entonces, el tema de los derechos también es un tema espinoso porque nos hemos dedicado a guardar y a guardar las colecciones y a veces guardamos colecciones de las que no tenemos derechos de uso. Entonces, el simple hecho de hacernos esta pregunta, pues nos puede dilucidar en términos de qué priorizo para la digitalización. También es saber, es muy importante saber cuáles son las comunidades de usuarios reales y potenciales. Y aquí pues muchas veces nos podemos enfrentar con que hay muy pocos usuarios o son usuarios solamente destinados a la investigación, los que consultan nuestros archivos. Y este escenario nos tiene que abrir oportunidades precisamente para que a partir de los contenidos digitalizados podamos contar con un mayor cantidad, pero también diversidad de usuarios que puedan utilizar en el aula, ¿verdad?, en la creación cultural, en la creación artística, los contenidos, siempre y cuando los derechos de autor lo permitan. También es importante saber si hay algunas restricciones de uso y cuáles son estas. Estas preguntas que yo comparto en este momento son solo iniciales y que pueden servir, pueden ser adaptadas para que ustedes, antes precisamente de iniciar los procesos de digitalización, puedan, a partir del inventario, conocer
el universo de materiales que requieren digitalizar. Pero también es importante señalar que si bien hemos dicho que este diagnóstico nos permite tener una primera aproximación al conocimiento de nuestro archivo, es importante decir, y quisiera ver el siguiente slide, por favor, guardar todo. El principio archivístico de guardar todo, que se sitúa como una meta imposible de alcanzar en la actualidad, muchas veces nos mete en complicaciones. Los archivistas que trabajan en la salvaguarda de colecciones fílmicas, radiofónicas, musicales, de investigación, televisivas, entre otras, deben diseñar, ya lo hemos dicho, estrategias para digitalizar, pero también para priorizar la preservación de los documentos de origen digital, los nativos digitales. El diseño de estrategias debe basarse en el conocimiento profundo de su archivo y ser diseñado en función de las características de cada archivo. Es decir, no existe una fórmula única, porque a veces pensamos en los archivos que existe una única recomendación y a veces la realidad de nuestras colecciones nos rebasa. Entonces, determinar el valor patrimonial de las colecciones sonoras y audiovisuales es una tarea compleja y polémica, porque es subjetiva. Valorar desde la perspectiva documental significa determinar y reconocer las cualidades de un documento o de un conjunto de documentos. La valoración está relacionada con la selección y ambos conceptos tienen relación estrecha porque son parte del debate contemporáneo en los archivos sonoros y audiovisuales. Los archivistas de colecciones cinematográficas fueron los primeros en reflexionar sobre la valoración de documentos audiovisuales y advirtieron que cualquier política de selección es indefendible porque ningún archivista tiene derecho a decidir la permanencia o la desaparición de obras fílmicas. La política de guardar todo se adoptó en la posguerra debido a que había escaso número de obras fílmicas para conservar. Pero la pregunta guardar todo en la actualidad nos mete, como lo he mencionado, en complicaciones. Porque aunque es una pregunta simple, provoca disertaciones entre los archivistas que tienen la compleja tarea de digitalizar y de preservar colecciones de origen digital en grandes cantidades. En 2005, el entonces presidente de la Fiat, Emanuel Och, formuló esta pregunta, guardar todo, y fue como una gran provocación para pensar en torno a las modalidades de selección que se desarrollan en el archivo, de forma que la selección es una tarea que determina y afecta la supervivencia del patrimonio sonoro y audiovisual de un pueblo. Y por ello, aunque nosotros tengamos claridad que es un proceso subjetivo, debemos de ponerlo en marcha, ¿verdad? Es decir, que a través de la selección estamos determinando aquello que va a ser parte de la memoria del futuro. Y para ello es necesario establecer un marco para elaborar los criterios objetivos a partir de los cuales se pueden desarrollar las tareas de selección. Las decisiones tomadas durante la selección son delicadas, eso es importante señalar, y corresponden a un determinado contexto histórico y a material
que en apariencia puede no tener relevancia social o cultural. Por ejemplo, una colega experta en preservación de colecciones de televisión, Paloma Hidalgo, señala que la televisión que la selección ha sido siempre una práctica problemática, lo que significa que es un ejercicio de responsabilidad máxima por parte de quien la acomete. Normalmente las personas que trabajan en los servicios de documentación, puesto que implica tomar la decisión sobre los documentos que deben pasar a formar parte del fondo documental. Es decir, que es una decisión compleja y puede ser que sea a lo largo de los años una decisión que sea cuestionada. Por eso, la mejor forma de establecer los criterios de selección debe de ser a partir de la creación de un comité de curaduría. Es decir, que la decisión no recaiga en un archivista o en el director del archivo, ¿no? O en una autoridad superior que no conozca el archivo. Se recomienda la instalación de un consejo, ¿verdad?, de selección que a partir de una serie de criterios establecidos por el archivo puedan establecer la selección no para deshacerse de materiales, sino para priorizar su salvaguarda. Eso es fundamental. En este comité es muy importante, en este consejo es muy importante tomar en consideración, por supuesto, a los directivos, los archivistas, los curadores, los investigadores, representantes de la sociedad civil también. Es muy importante que son algunos de los actores que están involucrados con la vida del archivo, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina. Ante la imposibilidad de guardar todo, es necesario diseñar, como lo he mencionado, estrategias, criterios de selección. Pero esta no es una tarea nueva. Las más importantes asociaciones y archivistas audiovisuales han formulado iniciativas. La Comisión de Preservación y Selección de la FIAT, la Federación Internacional de Archivos de Televisión, elaboró en los años 80 del siglo pasado algunas recomendaciones generales para la selección de imágenes en movimiento. Y la IASA, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, formuló criterios para seleccionar la mejor copia y soporte para la digitalización. Así que tomando como base las experiencias previas, a continuación presentaré a ustedes algunos criterios para priorizar la digitalización y la selección de contenidos de origen digital. Vamos, por favor, a la siguiente lámina. Primero, los criterios de responsabilidad institucional. Es fundamental partir de la idea de la misión y de la visión del archivo. ¿Cuál es el alcance que tiene el archivo? Tiene un alcance nacional, es una fonoteca nacional, es una videoteca nacional, es una filmoteca nacional, o es un archivo de radio, un archivo de televisión, ¿verdad? Es un archivo de investigación. Es muy importante determinar y tener claro este criterio. Después, la autoría intelectual. Este es el talón de Aquiles, porque ya lo mencioné, guardamos y muchas veces no sabemos ni siquiera si los materiales se pueden reutilizar. Y sabemos que un contenido que no se puede volver a escuchar o visionar o reutilizar, pues no tiene sentido, a menos que sean parte del depósito legal y que por ley se tienen que resguardar en las instituciones que tienen a su cargo el depósito legal, ¿sí? Los metadatos correspondientes a la autoría intelectual y los derechos de autor se deben de asentar desde el momento en que el documento, sea analógico
o de origen digital ingresa al archivo. De esta forma, se conocerá si los derechos son limitativos o bien ofrecen una amplia gama de posibilidades para el acceso. Es importante priorizar la salvaguarda de contenidos sin restricciones de uso. Y cada vez más se generan contenidos con las licencias Creative Commons. En ese sentido, han de ser preservados materiales producidos también, por ejemplo, si hablamos de una radiodifusora, toda la producción de la radiodifusora o de la televisora, ¿verdad? Y en muchas ocasiones los archivos se percatan que conservan colecciones que no tienen derechos de uso. Esto sucedía mucho en las radiodifusoras públicas que grababan programas que les enviaban diferentes radiodifusoras europeas, ¿verdad? Y que se registraban para retransmitirse porque eran programas educativos, culturales, pero los derechos de uso pues no nos pertenecen. Otro criterio fundamental es técnico. Los criterios técnicos se han desarrollado para priorizar la digitalización de colecciones analógicas. Son prioritarios los documentos en riesgos de degradación, cuyos soportes por su composición física y química son inestables y obsoletos. Los documentos originales de todo tipo de soportes tienen prioridad, es decir, los documentos o los soportes más antiguos tienen prioridad. En este sentido, recuerden que las cintas magnéticas, de acuerdo a la UNESCO y a la IASA, podrán digitalizarse hasta el año 2025. Por lo tanto, dentro de los criterios técnicos, la digitalización de este tipo de soportes ocupan un lugar fundamental. No omito mencionar los cilindros, ¿verdad? Los cilindros de cera, ¿verdad? O los primeros soportes audiovisuales donde se registraron materiales que tengan esta característica. Se recomienda la preservación de soportes antiguos. También los soportes raros, aunque existen una amplia gama de soportes sonoros y audiovisuales, se recomienda la salvaguarda de soportes raros y únicos. La unicidad es otra categoría muy importante de considerar. Los formatos y equipos tecnológicos obsoletos deben ser, lo subrayo, prioritarios. Otro criterio que también es importante señalar es el de significado social, cultural y científico. Dado que los archivos sonoros y audiovisuales son bienes culturales y documentos con alto valor patrimonial, se debe priorizar el contenido, el valor social, cultural y científico. En esta valoración han de tomarse en cuenta diferentes perspectivas. Por ejemplo, materiales periodísticos, los resultados de la investigación científica, ficción, entretenimiento, comerciales, tanto de los materiales en frío, es decir, los que no se ocupan en la producción, como de los materiales que han sido transmitidos, que han sido ya transmitidos a través de la radio, la televisión, ¿no? Etcétera. También los criterios de contenido se han de tomar en cuenta en función de los temas, ¿verdad? De los periodos de producción, de los géneros y formatos producidos. Los periodos de tiempo, por ejemplo, décadas, son criterios formales para establecer la selección y la priorización. Si se trata de un programa unitario o bien de una serie, se deben de establecer claramente para poder seleccionar o los géneros de los diferentes programas y saber qué géneros se está priorizando en términos de salvaguarda. Es importante analizar el documento en su contexto y en relación con otros documentos de la colección. Las colecciones, corpus y fondos deberán ser examinados en función de la misión y visión del archivo.
Otro criterio fundamental es el uso, los criterios de uso. El acceso público a los archivos es lo que le da la razón de ser al archivo. Así que el costo-beneficio de un documento va a depender de la forma en que ha sido preservado y de los usos que se den en el futuro. Lo que significa que un documento puede ser, un documento que puede ser consultado es más valioso que uno que solamente está guardado. Y esto se relaciona claramente con lo que hemos hablado sobre los derechos de autor. Y por supuesto nos conlleva a determinar y a pensar en los usos potenciales del archivo. Hasta aquí he establecido estos criterios que ustedes pueden adoptar, adaptar de acuerdo a las condiciones de su archivo para priorizar la selección de la digitalización y la salvaguarda de los contenidos de origen digital. Muchas gracias. Perla, me gustaría que tú hablaras un ratito más sobre algunas cuestiones que me parecen muy fundamentales, que has hablado, pero solo para el diagnóstico de la colección, para poder planear el trabajo, la necesidad de trabajar en red con otros archivos, no solo para no duplicar trabajo, pero también para hacer trabajo conjuntos, ¿no? Almacenamientos conjuntos que facilita la vida, ¿no? Y la cuestión de un consejo multidisciplinar para desarrollar y aplicar los criterios de selección. ¿Se pudiera hablar un ratito más de esto? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el diagnóstico en realidad es una herramienta de conocimiento. Una herramienta de conocimiento fundamental antes de iniciar cualquier proyecto de preservación, antes de iniciar la digitalización, antes incluso de instalar un sistema de gestión y almacenamiento masivo digital. Y parece sencillo decir un diagnóstico, pero de acuerdo con investigaciones recientes, nos percatamos que en muy pocos archivos sonoros y audiovisuales existen inventarios, que son la herramienta de control intelectual básica para saber cuántos y qué tipo de documentos se preservan en el archivo. Esto parece complejo. Esta situación en realidad es una situación grave porque ¿cómo podemos solicitar apoyo económico, tecnológico, incluso de personal capacitado si desconocemos la situación de nuestras colecciones en términos de número, de soportes y de derechos de autor, ¿sí? Que desde mi punto de vista y contenidos, por supuesto, son variables fundamentales para poder desarrollar cualquier actividad de preservación. Entonces, si nosotros queremos salvaguardar las colecciones, la primera tarea es hacer un inventario. Y esto no es una tarea nueva. Las instituciones llevan registros, a veces en Excel, a veces llevan registros manuales. Estos materiales, estas herramientas se pueden reutilizar, es decir, también es cierto que cada institución, porque la preservación es algo muy nuevo, ha emprendido sus prácticas de registro de casi adaptadas al archivo. Entonces, recuperemos estas herramientas, enriquezcámoslas y tengamos una primera herramienta para, a partir de esta herramienta, que sería el inventario, tratar de responder estas preguntas, entre otras que he formulado,
para tener un diagnóstico certero, honesto, verdadero de nuestros archivos, ¿sí? Probablemente en ese diagnóstico nos demos cuenta que en realidad tenemos muy pocos documentos de los que tenemos los derechos de autor. Pues ahí eso es muy importante, porque significa que vamos a empezar la digitalización con estos materiales, ¿no? Que además son antiguos, que además son únicos, que además son soportes ya obsoletos, ¿no? Entonces es muy importante esta tarea del diagnóstico como una tarea al interior del archivo, porque teniendo un diagnóstico claro, con datos duros, certeros, es más fácil intentar gestionar el apoyo para la adquisición de tecnología, la contratación de personal, ¿verdad? O también, y aquí me relaciono con la idea de trabajo colegiado en red, también buscar apoyo con otras instituciones. A ver, la digitalización no puede ser una tarea aislada, como tampoco lo es la preservación digital. La digitalización tiene que ser un esfuerzo colegiado. Es muy complicado contar con todo el equipo para crear las islas de digitalización de soportes fílmicos, audiovisuales y sonoros. Sea porque no hay recursos económicos, porque la tecnología pues ya no la podemos encontrar o porque no hay personal suficientemente capacitado. Por lo tanto, los esfuerzos colegiados son la única vía para intentar que se digitalice la mayor cantidad de materiales que están en riesgo de pérdida. Nosotros en la RIPDASA hemos intentado generar un observatorio para ubicar dónde están los archivos y vemos que al menos en Iberoamérica hay cerca de 600 archivos. Ese dato no existía antes. Significa que el tamaño del desafío de las colecciones a digitalizar es muy grande. Y un archivo no va a poderlo hacer por sí mismo. Entonces, eventos como estos, donde se encuentran profesionales de diferentes latitudes y adscripciones, son fundamentales justo para crear nexos de colaboración, como también lo son las grandes asociaciones, como por ejemplo la IASA, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que asocia archivistas de todo el mundo y que busca establecer estándares, recomendaciones, formas de colaboración entre archivistas del ámbito sonoro, en el ámbito televisivo, la FIAT, y en el ámbito fílmico, la FIAT. Entonces, no podemos ser islas, no podemos intentar hacer trabajos de salvaguarda del patrimonio sonoro y audiovisual de manera individual o inventando el hilo negro, que eso pasa mucho, ¿no? Porque siempre intentamos, no, bueno, mi base de datos va a ser la mejor porque va a contemplar todos los campos que no se han contemplado hasta el momento. Pues resulta que son bases de datos que nunca se acaban de llenar, que no son interoperables, que tienen muchos errores, porque los errores ortográficos siempre subsisten, ¿no? Entonces, hay que tratar de siempre dar pasos firmes en la preservación, basados en lo que ya existe, y tratar de colaborar entre las diferentes instituciones, que eso yo creo que es fundamental en la preservación digital. Y también porque vean ustedes, en la preservación digital también la adquisición de tecnología es muy cara. Los sistemas para la gestión y para el almacenamiento digital, además de las normatividades que deben de cumplir, son caros y difíciles de mantener. Entonces, si nosotros queremos tener una preservación digital sustentable de largo plazo, tenemos que pensar precisamente
en contar con recursos económicos que garanticen que no se da una vez el recurso económico, sino por un periodo de al menos una década, y que antes de que termine esa década ya tengo que tener un siguiente proyecto, que debo de considerar el menor impacto en el medio ambiente, también es cierto. Entonces, si yo estoy pensando en minimizar el impacto de la preservación digital en el medio ambiente y estoy considerando que el archivo no sea un factor de deterioro y que afecte al cambio climático, entonces tengo que pensar en que las soluciones tecnológicas deben de beneficiar no a una, sino a varios archivos. También tengo que pensar que de esa manera voy a reducir costos, voy a provocar que haya una actualización más sistemática entre los profesionales de los archivos. Voy a contar con criterios para la selección a largo plazo más definidos y que sean comunes para que sean, que puedan ayudar justo para la preservación. Creo que me faltó otro tema, es las redes. El consejo de criterios que sea multidisciplinar. Sí. Bueno, yo sugiero que como el trabajo de la selección para priorizar la salvaguarda es subjetivo, ya lo hemos explicado, es muy importante que no caiga esta responsabilidad en una persona o en un par de personas o en los directivos del archivo. Es muy importante que sea un trabajo donde participen diferentes actores de diferentes ámbitos de conocimiento y que puedan estar involucrados, evidentemente, los archivistas, las autoridades, ¿verdad? Los responsables del archivo, pero también de las instituciones de cultura. Es muy importante tener a investigadores que son usuarios muy importantes del archivo, a la sociedad civil, es decir, probablemente los investigadores podrían estar representados por la sociedad civil, pero también, ¿por qué no invitar a estudiantes, a la gente que cotidianamente va a los archivos y que sabemos que podrían ser usuarios potenciales, ¿verdad? A los técnicos no se pueden quedar afuera, pero no son el único factor para determinar la selección en el archivo, ¿verdad? Siempre también es importante tener a una persona que tenga muy claro el tema de los derechos de autor. Eso es fundamental porque siempre nos detenemos con ese aspecto. Y es muy importante que las decisiones que se tomen se documenten. El establecimiento de políticas es fundamental en el archivo. Las políticas y lineamientos de preservación digital significan que las acciones que se lleven a cabo deberán tener una continuidad en el tiempo. La preservación digital no se hace y se concluye. Es una tarea sistemática. Y para garantizar ello, además de sensibilizar a las autoridades de que es necesario dotar de recursos de forma sistemática el archivo, se deben establecer políticas que permanezcan en el tiempo. Más allá de los cambios que en nuestros países latinoamericanos se dan, en el caso de México, sexenales, que afectan mucho. Entonces, la continuidad es fundamental. Tengo todavía una última pregunta. Es sí. Que percibo que es una elección cuando dices archivos sonoros y audiovisuales. Eso no es solo tuyo. Hay otros técnicos incluso hacen cuestión de hablar
sonoros y audiovisuales, aunque se pueda poner en concepto de audiovisuales los sonoros, pero hay un motivo de hacer ese destaque, ¿no? Sí, fíjate que el concepto de audiovisual es el primer término con el cual la UNESCO reconoció la importancia de este tipo de materiales como parte de la humanidad, como un patrimonio esencial de la humanidad. Después, en el libro Filosofía y Principio de los Archivos Audiovisuales, que es el primer libro que se escribió de la autoría de Ray Edmondson, él habla de archivos audiovisuales, donde incorpora los archivos fílmicos, los archivos videográficos, ¿verdad? Todo lo que son los audiovisuales, televisivos, y los archivos sonoros, los archivos de la radio, la música, el paisaje sonoro. Yo creo, y bueno, lo he trabajado desde que estoy en este ámbito, que es importante diferenciar, porque hay diferencias en términos del lenguaje, el lenguaje sonoro y el lenguaje audiovisual. También hay diferencias en términos de los soportes, no son los mismos. Y los procesos documentales coinciden en algunos aspectos, pero también hay diferencias, no es lo mismo catalogar un documento sonoro que un documento audiovisual. Entonces, yo sí creo que, y así lo he trabajado en mis publicaciones, que es importante diferenciar archivos fílmicos, archivos videográficos, archivos audiovisuales, donde están los videográficos, los televisivos, ¿verdad? Y los archivos sonoros, que incluyen una amplia gama, como son los archivos de radio, de música, paisaje sonoro, grabaciones de campo, entre otros. Bueno, yo no tengo más preguntas. Si quieres hablar algo más que pienses que es necesario. Pues no, solamente ofrecerles mi correo electrónico perlaolivia@gmail.com, estaré a sus órdenes. Vale. Bueno, Perla, muchísimas gracias. Fue un gusto hablar contigo y bueno, que nos quedemos en contacto para trabajar juntos. Tenemos en Brasil la Asociación Brasileira de Preservación Audiovisual y intentamos hacer un trabajo conjunto y de verdad tener los técnicos reunidos en la muestra de cine de Ouro Preto todos los años nos ha hecho amadurecer técnicamente, es de verdad muy importante. Eso, entonces, le agradecemos muchísimo su presencia, por aceptar nuestra invitación y por todo lo que nos ha hablado en esta ponencia. Gracias. Yo soy la agradecida y bueno, estoy a sus órdenes. Gracias, gracias.